¿Qué tal, muchachos? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con nuestro curso de cálculo 3 y de hecho vamos a comenzar con nuestro segundo bloque de funciones de Rn a Rm. Lo que estuvimos viendo en el primer bloque básicamente fue estudiar un poquito aspectos relevantes y ciertos conceptos de los nuevos espacios que son base para el estudio, y ahorita ya vamos a empezar a profundizar más con respecto a funciones entre estos espacios. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a estar trabajando con la siguiente noción. Si nosotros tenemos una función de Rm a Rn, básicamente lo que va a estar pasando, que sea una función, es que vamos a tratar de entender qué propiedades pueden tener estas funciones. ¿Sale? Entonces, en primer lugar, fíjense que como es una función que asigna vectores de un Rm a un espacio vectorial también Rn, lo que va a suceder es que toma un vector, digamos, con m entradas, y lo que hace es que le debe estar asociando otro nuevo vector. ¿Sale? Entonces debe de tener aquí unas entradas que dependen de la f, obviamente. De manera que lo que está pasando es que asociamos un vector, otro vector, o a una meada de reales, una eneada de reales. Sin embargo, cada una de estos valores pues depende de la función f y del vector x. ¿Ok? Entonces en realidad lo que está pasando es que hay una cosa asociada, digamos una función 1 que está diciendo a partir de este x cuál es el valor y1, y así con cada una de las entradas. Hay una función que vamos a llamar las funciones coordenadas. Las FIs son funciones coordenadas, que lo que te están diciendo es justamente para cada vector x qué coordenadas va a tener respectivamente la imagen de esta función. ¿Sale? Ok, entonces las funciones coordenadas van a ser básicamente un papel del siguiente estilo. Cada una, la f1, la f2 hasta la fn, pues son funciones que también van del mismo Rm, pero ahora solo caen a los reales. ¿Y cómo se compone una función que va de Rm a Rn? Pues justamente conjuntando las funciones coordenadas. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces, una función en general entre dos de estos espacios, como las vamos a estar trabajando, pues va a depender muchísimo de que entendamos qué pasa con sus funciones coordenadas. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, como que se ve que vamos a necesitar estudiar muchas veces el comportamiento de funciones que van de un espacio sí vectorial a solo los reales. Si entendemos qué es lo que sucede con las funciones coordenadas, muchas veces vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo con la función original. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de algebrita y geometría con estas nociones de funciones nuevas, que son más generales que las que se ven en cálculo 1. Y entonces vamos a hacer ciertas definiciones. Supongamos que nosotros tenemos un par de funciones f, g, que van de un dominio de Rm hacia Rn. También que tenemos algún real, así fijo, algún vector también fijo que esté en Rn, y también supongamos que tenemos otra función, una h, que va de Rn a un pues RL. ¿Sale? Entonces estos son como varios ingredientes que podemos combinar para hacer varias cosas, y lo que vamos a hacer es la siguiente lista de nuevas funciones que se pueden construir a partir de estas. Entonces, una que es muy básica es la función sumar f con g. Esta función, así como había la función suma en la versión de cálculo 1, pues lo que hace es vas a tener dominio también Rm y vas a sacar también a Rn, y la regla de correspondencia lo que
lo que hace es la siguiente cosa. Si quieres evaluarlo en un vector, pues esto no es más que hacer la evaluación de f en este vector y sumarlo, pero como vector en Rn con el g de x. ¿Sale? Entonces esta es una suma, pero vectorial. ¿Ok? Bueno. Y entonces así como teníamos una versión de suma de funciones, aquí tenemos otra vez la versión de suma, nada más que la suma que estamos utilizando no es una suma de números, sino es una suma vectorial. ¿Ok? En este sentido también podemos justamente utilizar la estructura de espacio vectorial y podemos tener la función multiplicar por un escalar a la función f, que va a ser justamente igual dominio Rm, codominio Rn y la regla de correspondencia en un vectorcito, pues no es otra cosa más que escalar el vector que obtenemos cuando evaluamos f en este vector x. ¿Sale? Bueno, ok. Entonces aquí ya no va a haber como un producto tal cual de funciones, porque no podemos multiplicar vectores, pero sí con el producto escalar de la estructura vectorial que tenemos se puede definir esta función, que es como un escalamiento de la función por un número real c fijo. ¿Sale? Bueno, también podemos hacer una cosa que va a ser como combinar la noción de producto punto, ¿va? Entonces lo podemos hacer para nuestro vector fijo x0 y entonces vamos a poder hablar de la función x0 producto.f, donde el x0, si vive en Rn, está bien, va a ser una función que va de Rm a Rn y lo que hace es la siguiente cosa. Si queremos evaluarla en un vector, pues fíjense que el vector x0 es un vector de Rn. Entonces vamos a obtener el x0 y hacemos el producto punto con el vector f de x, que justo si es un vector de Rn, entonces tiene sentido el producto punto. ¿Sale? O sea, este de aquí tiene n entradas básicamente. ¿Ok? De manera un poco más general también podemos hablar del producto punto de dos funciones, que es de la siguiente manera. Vamos a hablar de la función producto.f con g, que no es un producto como en el caso de los reales normales, pero sí es un producto punto que estuvimos estudiando, que también va a ir de Rm a Rn y su regla de correspondencia satisface que f.g evaluado en un vector x lo que hace es evalúas f este vector x y le haces producto punto con la evaluación de g en este vector x. ¿Sale? Ok. Y por último también existe la noción de composición. Ok. La noción de composición pues va a ser, por ejemplo, si quiero componer f con h, ahora voy a ir de Rm hasta el RL de la función h. Y lo que hace, pues es lo que hacíamos con las composiciones, ¿sale? F compuesta con G, con H, perdón. En un vectorcito X, lo que hace es, ¿te fijas en qué te dio la evaluación de F? En este vector X, que justamente es un vector de Rn, y luego le calculas la H para ese nuevo vector que justamente tiene ese dominio. ¿Sale? Bueno. Y aunque aquí puse todos los dominios así como RNs y RMs y todos los espacios, pues siempre pueden hacer restricciones si es que las funciones tienen dominios más pequeños, ¿no? También en algunos casos en concreto vamos a poder hacer como álgebrita de otro estilo. Por ejemplo, si n es igual a m igual a 1, se puede hablar de la función división, que pues ya hemos platicado en cálculo 1, ¿no? de estas funciones. Que justamente pues es nada más dividir f de x entre g de x, aunque aquí tenemos que tener un dominio donde tenemos la restricción de que a es justamente donde g es distinto de 0, ¿no? Ok, los x tales que g de x es distinto de 0 para que no estemos dividiendo entre 0.
Pero bueno, estas cosas son como de cálculo 1 y entonces en algunos casos cuando nuestros RNs o RM sean de cierto tamaño o dimensión específica, pues vamos a poder hacer esta algebrita. De hecho, para que se valga esto, pues basta nada más que m sea 1, ¿sale? Para que podamos estar haciendo división entre cosas. O sea, básicamente como que podemos hablar de la función división si es que la función f y g van de un rm, pero solo caen a un r. Que por ejemplo es el caso de todas las funciones coordenadas. Las funciones coordenadas siempre caen a un codominio solo los reales. ¿Sale? Entonces, en general vamos a poder hablar de estas funciones, del cociente también. Y esto va a ser como una construcción también nueva, aunque se parece mucho a lo que ya habíamos hecho en cálculo 1. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, podemos hacer algebrita con básicamente con las nuevas funciones. Y pues hay ciertas nociones geométricas que van a rescatar justo toda esta algebrita. Pero bueno, antes de seguir vamos a ver algunos ejemplitos. Entonces, por ejemplo, una función que ya hemos estado utilizando mucho, aunque no le hemos dado el nombre de función, es la función norma. La función norma va de nuestro espacio que estemos trabajando, un Rn cualquiera, y justo cae a los reales. Y tiene ciertas propiedades, ¿no? Lo que hace la norma, pues es que toma un vector X, y esto es como una notación un poco rara, pero bueno, siempre lo hemos estado haciendo así, y nos da algún número que está en los reales, pero de hecho podemos saber más, está en los reales positivos o puede ser el 0. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo de una función que va de un Rn a los reales, ¿sale? La función norma. Ok. También pues podemos hablar de otro estilo de función, por ejemplo, si yo tengo también un Rn, puedo caer a los reales con esta función f que va a hacer lo siguiente. Si tengo la eneada de vectores, lo que va a hacer la f pues es sumas todos los vectores. Sí, bueno, todas las entradas de este vector, x1 más x2 más hasta xn. Entonces esto también es una función que va de un Rn a un R, ¿sale? También vamos a tener funciones que van de una dimensión más pequeña a dimensión más alta. Por ejemplo, la función que va de R hacia R2, que hace lo siguiente. A cada X lo mandas a coseno de X, seno de X, ¿sale? Entonces, esto lo que va a hacer básicamente cuando estudiamos un poco más es una función que nos da como una parametrización de una curva en R2, ¿sale? Entonces, pero sí se pueden también tener cosas de que vas de dimensión más baja a dimensión más alta. ¿Ok? También podemos hacer cosas un poco más sofisticadas, como por ejemplo de R2 al mismo R2, que lo que hace es a cada pareja x, y lo mandas a la pareja x entre raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrada, y entre raíz cuadrada de x al cuadrado, y al cuadrado. Nada más que aquí fíjense que hay cierta restricción. Cuando hacemos la división, pues no podemos dividir entre 0. Entonces en realidad aquí tenemos que quitarle donde se haga 0 este denominador, que solo es en un puntito. Es en el vector 0,0. ¿Sale? Bueno. Entonces pues así tenemos muchos ejemplitos. Y realmente como que para entender qué es lo que está pasando tenemos que decir muy bien cuáles son las funciones coordenadas respectivamente. ¿Ok? Bueno. Entonces estos son ejemplitos y vamos a platicar un poquito más de cosas que podemos decir de esto. ¿Va? Entonces, una cosa que también nos va a ayudar para tratar de entender estas funciones va a ser en la noción de gráfica. ¿Va?
Entonces, en cálculo 1 y en cálculo 2 hemos hablado muchas veces de qué es la gráfica de una función, pero ese es el caso justamente de solo una variable. En general, ¿qué podemos decir que va a ser una gráfica? Si nosotros tenemos una función que va de un Rm a un Rn, lo que vamos a definir como gráfica de la función, pues es un conjunto que va a vivir en un R cierta dimensión. Va a ser justamente lo x1, x2 hasta xn, coma, y vamos a poner todas las entradas de las funciones coordenadas, ¿sale? f1 de x1 hasta, aquí me equivoqué, esto es m, hasta xm, y eso es la primera coordenada de la función f, ¿sale? Coma, y así nos vamos a seguir hasta la última coordenada de la función f evaluadas en estos puntitos, ¿sale? Y cerramos. Entonces eso es una colección de reales. ¿Cuántos son? Pues son justamente n más m, o sea que esto vive en r a la m más n, y estamos variando pues todos los x1, x2 hasta el xm, todos en el rm, aunque si cambiáramos esto por, digamos, a un dominio a, pues entonces aquí tendríamos que cambiarlo por el dominio a, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Básicamente la gráfica lo que hace es, al inicio vas a tener como un parámetro que es el vector que vive en tu RM, y después vas a concatenarle la evaluación pensando como entradas de cada uno de estos reales en un espacio vectorial con dimensión más alta, ¿sale? Entonces, bueno, eso es la gráfica en general de una función, una colección de reales donde tenemos estas reglas como de correspondencia basadas en la función f, que realmente lo que está importando pues son las funciones coordenadas, ¿ok? Entonces esta gráfica pues es al final y al cabo un subconjunto de vectores en un r a la m más n, donde m y n son las dimensiones del dominio y el codominio de la función f, ¿ok? Entonces estas gráficas a veces van a ser útiles para tratar de entender cosas. Sin embargo, visualmente no es tan fácil hacerlas. ¿Por qué? Pues porque como necesitamos que vivas en un... es un conjunto que está metido en un r a la m más n. Entonces, pues solo va a tener sentido poder graficar algo y verlo si el m más n es algo que nosotros podemos ver. O sea, eso quiere decir que el m más n debe ser menor o igual que 3, porque lo máximo que podemos ver es el espacio, ¿sale? Y pues obviamente va a ser mayor o igual que 2, porque pues el m y el n al menos son 1. Entonces pues hay muy poquitos casos, ¿sale? Vamos a hacer los casos. Cuando m más n es igual a 2, eso implica que m es igual a n igual a 1. Y este es el caso de cálculo 1 que ya está muy estudiado, ¿sale? El caso en el que m más n da 3 nos va a implicar dos posibilidades, que m es igual a 2 y n es igual a 1, o que m es igual a 1 y n es igual a 2, ¿sale? En el caso de que m sea igual a 1 y n igual a 2, como que vamos a tener un dibujito en el espacio, donde si digamos este es el primer eje y luego estamos graficando sobre este plano, pues como que se van a empezar a hacer curvas. Entonces no los vamos a estar usando tantísimo en este caso, porque como que las curvas que están ahí generándose no es como el approach que se utiliza para pues como para entender tanto las curvas en un principio. Pero bueno, el que sí tiene un poquito de interés es en el caso en el que m es igual a 2 y n es igual a 1. Lo que pasa en ese caso es como que tenemos aquí nuestro plano, ¿sale? Y por acá tenemos nuestro eje vertical. Digamos que este es el eje de las x y este es el de las y. Y entonces lo que está pasando es que a cada puntito x0, y0 le estamos asociando alguna altura
que va a ser justamente f de x0, y0. ¿Sale? Entonces aquí hay cierta alturita que depende justamente de la función. Y entonces lo que va a pasar aquí es que vamos a tener como estilo sabanitas, como imágenes de las funciones, y vamos a tener dibujitos, ¿no? En este caso, ¿va? Entonces, bueno, en este sentido, pues vamos a hablar ahorita un poco de este caso y también de el M un poco más general, para hablar de ciertos conjuntos que también son útiles para el estudio de funciones. Sale, entonces lo que vamos a definir es la siguiente cosa. Si tenemos una función que va de Rm a R solita, ¿sale? Vamos a definir las cosas que se llaman conjuntos de nivel. Entonces definimos el conjunto de nivel a altura c de la función f como ¿qué cosa? Pues como los vectores x que están en el Rm, de manera que f de x nos da este valor c, que es un real fijo, ¿sale? C es un real fijo, ¿vale? Entonces eso, ¿qué es lo que nos está dando? Básicamente nos está dando un conjunto de vectores en el dominio de la función que cuando los evalúas con esta función, pues te queda justamente una altura fija, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una función que vaya de R2 a R, lo que te estaría dando sería para una C fija, pues te estaría dando un subconjunto de R2 que se vería como pues algún tipo de subconjunto, ¿va? Vamos a hacer un ejemplo para que veamos. Por ejemplo, si a cada definimos la función de R2 a R, que hace lo siguiente: a cada pareja x, y le asocia raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado. De hecho aquí el dominio no es tanto, el dominio solo puede ser cierto subconjunto, que ahorita vamos a ver cuál es. Y entonces tenemos esto. Y queremos ver cuáles son los conjuntos de nivel de la manera definida como anteriormente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si queremos ver el conjunto de nivel de altura 0? ¿Cuál es el conjunto de nivel de altura 0 de esta función? Pues serían todos los x, y tales que justamente la función cuando lo evaluamos en x, y nos está dando 0, ¿sale? O sea, básicamente es pues 0 igual a raíz de 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sale? Bueno, entonces para interpretar ahorita un poquito cómo es el comportamiento de esta función, notemos la siguiente cosa. Si llamáramos z0 a esta evaluación de f de x 0, y0, vamos a dar ahí fijos, lo que va a estar pasando es lo siguiente: cuando elevamos z0 al cuadrado, pues ¿qué nos va a dar? Pues como es una raíz cuadrada, al elevarla al cuadrado y el argumento tener que ser positivo, pues nos va a dar justo el argumento este de aquí, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder en general con estas cositas? Pues vamos a tener la siguiente ecuación: x0 al cuadrado más y0 al cuadrado más z0 al cuadrado es igual a 1. Y justamente la gráfica de la función pues es concatenar este estilo de cosas: es x0, y0, z0, y ahí se está satisfaciendo esta ecuación, que como ya sabemos muchos, pues es la ecuación de una esfera. Entonces lo que va a estar pasando es que nuestra función en realidad lo que está haciendo es que a cada puntito en el plano le está asociando una alturita para que nos dé un estilo de semiesfera, ¿sale? Y va a ser la semiesfera con radio con radio 1, ¿sale? Entonces vamos a obtener como gráfica de la función la esferita, bueno, la semiesfera, porque nada más estamos del lado positivo al tomar raíces cuadradas positivas. Nos va a dar la esferita
de radio 1. Y los conjuntos de nivel pues no van a ser otra cosa más que si estamos como intersectando con un plano a esa altura, digamos a la altura C, a esta esferita que pues nos va a dar como un circulito, ¿sale? Entonces un conjunto de nivel de nuestra función pues va a ser un círculo, una circunferencia. Bueno, muchas veces, ¿no? En otros casos, pues si la C es más grande que 1, si la C es más grande que 1, el conjunto de niveles es vacío, porque pues no hay ningún puntito que le pegue esos valores. También si el número es negativo, el conjunto de niveles es vacío. Pero en los otros casos, justamente en C, que está en el intervalo 0, 1, nos da una circunferencia. Una circunferencia que justamente está dada por cierta ecuación. Justamente cuando pedimos que raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado sea igual que una constante, pues esto es equivalente a que 1 menos c sea lo mismo que x al cuadrado más y al cuadrado, y eso nos está dando la ecuación de una circunferencia en el plano, ¿sale? Es la circunferencia en el plano que justamente tiene radio raíz cuadrada de 1 menos c, ¿sale? Entonces esos son los conjuntos de nivel para esta función, ¿vale? Y en general, pues por ejemplo, si tenemos una función de R2 a R, pues un conjunto de nivel va a ser, si tenemos la gráfica ahí dibujada de alguna manera, el conjunto de nivel va a ser como una intersección de un plano ahí de cierto plano, que pues va a intersectar tal vez en algunos pedazos, como por acá, y no sé, una curvita por acá y otra por acá, ¿sale? Que es como la intersección, ¿vale? Entonces los conjuntos de nivel, dependiendo del corrimiento que estemos haciendo, pues nos van a decir cómo se ven algunas partecitas del plano donde estamos evaluando, que sí nos dan justo esa altura fija, ¿va? Bueno, ¿qué connotación de cosas de algebrita o incluso de cálculo, no sé, que se pueden ver? Se puede dar una definición de la siguiente manera: un conjunto de nivel para una función que estemos considerando de Rm a R solita en la altura C, pues lo podemos definir como la imagen inversa de el conjunto unitario del numerito C, ¿sale? Eso nada más es una notación diferente para hablar del conjunto de nivel. Justo esto de aquí lo que quiere decir es los puntitos en la imagen, de manera que la función, cuando evalúas en esos puntitos, caen en este conjunto que es el unitario de C, ¿vale? Entonces estos conjuntos de nivel pues van a ser eso, unas imágenes inversas de ciertos conjuntos, ¿sale? Bueno, entonces ya que introducimos imágenes inversas para platicar de conjuntos de nivel que van a ser útiles en cierto momento, de hecho la noción de imagen inversa pues es muy general y vamos a poder hablar de ciertas propiedades que satisface la imagen inversa. Entonces vamos a demostrar la siguiente proposición para una de estas funciones que hemos estado trabajando. Consideremos una función f que tiene un dominio A, subconjunto de un Rm que va a los reales, a alguna potencia, digamos a la n, y tenemos subconjuntos D y C metidos en Rn, y además tenemos unos conjuntos de alfas también metidos en el Rn, donde alfa está metido en un conjunto I que es un conjunto de índices. ¿Sale? Bueno, entonces en estos casos vamos a poder hacer las siguientes observaciones. Primero, si D está contenido en C, entonces la imagen inversa de D está contenida en la imagen inversa de C,
¿Sale? 2. Si tenemos justamente que sacar la imagen inversa del complemento, pues esto no va a ser otra cosa más que agarrar A y restarle la imagen inversa del conjunto D. 3. La imagen inversa de una unión de estos D alfas con alfa en el conjunto de índices es lo mismo que la unión de las imágenes inversas. 4. También se vale para la intersección. Si estamos intersectando muchos conjuntos y queremos sacar la imagen inversa, pues esto va a ser lo mismo que intersectar cada una de las imágenes inversas. 5. Si estamos haciendo la imagen inversa y luego le aplicamos la función al conjunto D, entonces ese va a estar contenido en D y va a ocurrir la igualdad sí, solo sí. D está contenido en toda la imagen de este de acá. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a demostrar esto. Realmente son bastante sencillas las cosas, nada más de ver las definiciones. Entonces, para la primera, pues lo que tenemos que probar es una contención. ¿Sale? Entonces vamos a considerar un vectorcito X que esté metido en la imagen inversa de D y queremos ver que está contenido en la imagen inversa de C. ¿Sale? Donde tenemos la hipótesis de que D es un subconjunto de C. ¿Sale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer pues justo es para ver que estás en la imagen inversa de un conjunto, tienes que ver que cuando le aplicas la función a este X, ¿qué sucede? Como el X vive en la imagen inversa de D, esto vive en D. Pero al estar contenido en el conjunto D en C, pues también vives en C. Y entonces eso quiere decir que f de X vive en C. Y entonces sí pasa lo que queríamos. X está metido en la imagen inversa del conjunto C. ¿Sale? Para 2, justamente es ahora para uniendos o complemento. Entonces vamos a suponer que tenemos un X que está en la imagen inversa del complemento de este conjunto D. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el complemento del D, justamente, pues es el espacio completito, que era un Rn menos D. ¿Sale? Entonces esos son los puntitos que caen en el complemento de D. ¿Va? Entonces ¿eso qué quiere decir? Que cuando aplico F con esta X, pues debo de caer en el complemento de aquí. ¿Sale? Bueno, ¿eso qué implica? Que F de X debe de vivir en el complemento en el complemento de D. ¿Sale? Pero además el F de X justamente vive en lo que sea la imagen, ¿no? de nuestro conjunto, que justo la imagen pues es F de A, ¿vale? Entonces lo que va a estar pasando es que F de X vive en el F de A, pero vive en el complemento de D. Eso quiere decir que F de X vive en F de A restándole el D. ¿Sale? Bueno, ok. Entonces estamos obteniendo un puntito X que cae en este conjunto. Eso implica que el X debe de vivir en la imagen inversa de F de A menos D, que
casi ya es lo que queremos. Entonces, pues vamos a ver nada más que esto implica que X vive en el conjunto A menos la imagen inversa del conjunto D. ¿Sale? Bueno, entonces como X está viviendo en esta imagen inversa, claramente X vive en A porque vive en el dominio. Y lo único que hay que ver es que justo no vive en f a la menos 1 de D. Si X viviera en f a la menos 1 de D, lo que querría decir es que f de X cae en D, pero acá teníamos por hipótesis que f de X no cae en D, cae en el complemento. Entonces no puede pasar esto, ¿sale? Esto no sucede. Y eso quiere decir que como X sí vive un puntito de A, pues debe de vivir en A. Y como no vive en f a la menos 1 de D, pues le podemos quitar eso y sigue valiéndose esta pertenencia, ¿vale? Entonces básicamente lo que probamos es la siguiente cosa, que si X vivía en la imagen inversa del complemento de D, entonces X vive en A menos F a la menos 1 de D, pero para la otra contención, o sea, esto es lo que está diciendo es F a la menos 1 de D complemento, está contenido en A menos F a la menos 1 de D. Y para la otra contención, pues tomamos un X que está justamente en A menos F a la menos 1 de D. Eso quiere decir que X no está en F a la menos 1 de D. Y como X no está en F a la menos 1 de D, justo cuando aplico F a este de acá, no puedes estar en D. ¿Sale? Eso implica que F de X debe de vivir en el complemento de D y obtenemos la otra contención. De que no vives en el complemento, esto implica que X está en la imagen inversa del complemento. Entonces ya se logra probar que si tengo A menos F a la menos 1 de D, esto también va a estar contenido en F a la menos 1 del complemento. Muy bien, entonces así sale 2. Para 3, lo que vamos a probar también es una igualdad, y de hecho aquí creo que se puede hacer directamente. Entonces vamos a tomar un X arbitrario y vamos a ver que X viva en F a la menos 1 de la unión de estas cosas. ¿Qué quiere decir? Pues esto va a ser cierto sí, solo sí, cuando le aplico F a este X, yo vivo en el conjunto que está aquí metido. Eso quiere decir vivo en la unión de los alfas, de los D alfas con alfa variando sobre I. Pero que un elemento viva en una unión va a pasar si solo si existe algún alfa, vamos a ponerle chirulo, tal que f de X vive en el D alfa. ¿Sale? ¿Y eso qué quiere decir básicamente? Bueno, ahora aquí puedo poner la equivalencia. F de X vive en un D alfa, sí, solo sí. Vive en este alfa chirulo, perdón. El X vive en la imagen inversa del D alfa chirulo. Y pues esto de aquí, de que el X viva en F a la menos 1 de D alfa, que exista alguno, pues es equivalente a que justamente el X viva en la unión de todos estos conjuntos. ¿Va? Entonces un X ya tenemos puras equivalencias. Va a vivir en el conjunto de hasta acá. Sí, solo sí, vive en este conjunto final. Y entonces ahí tenemos la igualdad de esos conjuntos. Nada más es como utilizar las equivalencias de qué quiere decir uniendo y la imagen inversa. De manera totalmente análoga hacerle para la intersección. Solo vamos a tener que cambiar un cuantificador acá. En vez de poner existe, vamos a tener que poner aquí para todo alfa. Y aquí también para todo alfa. Pero van a seguir siendo equivalencias. ¿Sale? Ok. Entonces con eso sale 3 y 4. Y por último teníamos, si no mal recuerdo, un 5. Que es este. Entonces tenemos que probar que f de f a la menos 1 de un conjunto
está contenido en el conjunto. Y pues eso pues realmente es bastante sencillo. Tenemos que probar una contención, ¿sale? Entonces vamos a considerar un elemento de este conjunto, o sea y, que está en f de f a la menos 1 de d. Que seas un elemento de eso quiere decir que eres un elemento de la imagen del conjunto f a la menos 1 de d, ¿sale? Entonces eso quiere decir que existe algún x0 que vive en este dominio que estás tomando su imagen, tal que cuando evalúas f en este x0 te está dando este y, ¿sale? Ahora, que el x0 viva en la imagen inversa de d, ¿qué es lo que te está diciendo? Que cuando agarras y le aplicas la función f a ese numerito, debes de caer en d. Entonces esto vive en d, y entonces de aquí concluimos que y debe de pertenecer a d. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Un y que está en este conjunto, probamos que debe de estar en d. Para que ocurra la igualdad, pues lo que debe de pasar básicamente es que todos los elementos de d estén contenidos en esta evaluación, ¿sale? ¿Y eso qué quiere decir? Que para todo y que estés en d debe de existir un x0 tal que f de x0 es igual a y, ¿ok? A este vector y. Pero eso quiere decir que de alguna manera la función f siempre le pega a d, o sea que debe ser suprayectiva al menos si solo lo restringimos a d. Eso debe de implicar que cuando me fijo en la imagen de toda la función, que justo es f de a, pues al menos el conjunto d debe estar contenido aquí. Y si sucede eso, pues eso ya va a ser cierto. Vamos a tener la igualdad que queríamos. ¿Sale? Vamos a tener que justo esto sí es una igualdad. Entonces como que la imagen inversa y la imagen directa no se simplifican así tal cual siempre, pero bajo algunas condiciones sí. ¿Sale? Entonces bueno, con eso pues tenemos como los ingredientes básicos de funciones y de cositas de algebrita, y tanto cosas como de imágenes inversas y conjuntos de nivel que vamos a estar utilizando para estudiar las funciones en los siguientes videos y para estudiar un poco más profundamente ya después el cálculo, pero estas cosas son nociones básicas y fundamentales. Entonces bueno, de mi parte sería todo por esta ocasión y nos vemos en el próximo video.